Bajo, está bajo el tono, pero se escucha bien. Ya estamos, doctor. Perfecto. Ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Este instituto se nutre de la presencia de todos nosotros y así enriquecemos las ideas que se van planteando. Lorena Sensic es una expositora que no necesita presentación, ha trabajado en los temas de derecho administrativo siempre con mucho entusiasmo y fue quien nos ayudó mucho a pedirle plata a Nicolás Vergesio para que nos financie los cursos de jóvenes por jóvenes y para jóvenes. Así que muchas gracias también a Nicolás por estar presente. Y el tema que trae, por supuesto, siempre son temas de gran actualidad o de vanguardia, les diría. Así que la vamos a poner en uso de la palabra. Lorena, adelante entonces. Bueno, muchísimas gracias al profesor Palazzo, a la profesora Irma Pastor, a la profe Liliana y a todos por estar hoy. Voy a compartirles un PowerPoint. Bueno, la idea es compartir en este espacio algunas reflexiones, quizás no desde el derecho administrativo duro, sino más desde la ciencia de la administración, girando en torno a este concepto de burocracia, que en los últimos tiempos tiene una connotación negativa quizás. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos en relación al uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para la gestión de riesgos en materias de contratación administrativa. Voy a partir de la idea que el desarrollo y la utilización en el sector público de distintas plataformas digitales aumenta la capacidad de la burocracia en su tarea de control preventivo interno en materia de contrataciones públicas. Es decir, que la propuesta se orienta a ver en el Estado no un problema, sino una solución. En este sentido, busco revalorizar el papel de las áreas técnicas de la administración consultiva que intervienen en los procedimientos de contratación a los fines de detectar y de gestionar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta. Todo ello en el entendimiento de que el mejor control es siempre el interno, el recurso disponible es el humano y la herramienta que potencia ese recurso son las tecnologías de la información y comunicaciones. En primer lugar, intentaremos definir la función de la burocracia, como decía, un concepto hoy con una carga negativa innegable. Luego, su papel específico en relación al control de las contrataciones públicas y finalizar con una mención de las distintas plataformas digitales que existen en la materia en la provincia de Córdoba. Como disparador, les propongo reflexionar sobre dos recursos narrativos, el Deus ex machina y su principio contrario, que es el arma de Chekhov. El primer término proviene del griego y significa Dios desde la máquina, haciendo referencia a una técnica teatral en donde un actor disfrazado de Dios aparecía a último momento para solucionar los problemas que los personajes no podían por sí mismos. La intervención de un sujeto o de un evento que no se había introducido y preparado con anterioridad no es coherente y en consecuencia hace que la historia pierda verosimilitud. Por ejemplo, cuando Arya, en la última temporada de Game of Thrones, con un salto de 10 metros, cae sobre el Rey de la Noche y lo apuñala mortalmente. Todos vimos ese capítulo y todos nos sorprendimos al respecto. El segundo recurso afirma que no se deben incluir en una historia elementos que sean superfluos o innecesarios. Si se incluye es porque resulta imprescindible para desarrollar el argumento. La introducción tiene que llamar la atención al lector, crear una expectativa, porque todo elemento tiene una función.
Por un lado, proponemos alejarnos del positivismo tecnológico y la creencia que la introducción de tecnologías en el accionar de la administración es la única y mejor solución para todos sus males. Podemos mencionar a modo de ejemplo los problemas con el sistema de votación concurrente que se estrenó ayer en Java para las PASO, la boleta papel para los cargos nacionales y el voto electrónico para las autoridades locales. Mientras que por otro, buscamos reconocer que la principal protagonista en materia de controles previos es la burocracia técnica y presentar las plataformas digitales en materia de contratación como una herramienta determinante del final feliz que todos anhelamos. Ahora bien, ¿cuál es la función de la burocracia? En el modelo clásico de Weber que todos conocemos, existe una separación entre la política y la administración. La burocracia es entendida como una instancia de intermediación únicamente, ya que las decisiones son siempre tomadas por la política. Ahora bien, el mismo autor afirma que administración burocrática significa dominación gracias al poder. En realidad, el poder es el saber, ya que el agente burocrático maneja la expertise, es decir, el saber técnico que le permite influir en el principal, o en otras palabras, la presión del deber estricto, ser formalmente igual para todos y la revalorización del expediente administrativo. En palabras de Weber, él plantea que rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aún allí donde las declaraciones orales sean de hecha la regla o estén hasta prescritas. Por lo menos se fijan por escrito los considerandos, propuestas y decisiones, así como las disposiciones y ordenanzas de toda clase. A partir de los años 80 se difundió la aplicación de criterios de mercado en la actividad pública y se configuró un paradigma de gestión conocido como la New Public Management, y se sustituye así el concepto de administración, que estaba asociado con rutinas, por el de gestión, asociado con la procura de resultados. La actividad se orienta a los valores de la economía, la eficiencia, la eficacia, y se asigna mayor discrecionalidad a los gerentes públicos, atribuyéndoseles a su vez mayor responsabilidad y definiendo incentivos de acuerdo al logro de objetivos. Ahora bien, en este esquema, los controles técnicos se desdibujan, ya que la flexibilidad y las técnicas de organización empresarial no conviven bien con la neutralidad y la seguridad jurídica, lo cual generó que la administración pública fuera más proclive al clientelismo, a la corrupción y a una aleatoria discrecionalidad que ha generado inseguridad jurídica a la sociedad y a la economía. Finalmente, encontramos una tercera corriente centrada en la gestión estratégica y en la creación de valor, siendo su principal exponente Mark Moore. Esta postura, mientras acuerda con la anterior en la necesidad de superar el paradigma burocrático, también se propone incorporar a sus metodologías la consideración del interés colectivo, a través de este concepto de valor público como aquello que es útil para la sociedad, y la dimensión política de la organización y el funcionamiento del sector público. Todos ellos lo que Moore denomina como principios post-burocráticos. En concreto busca integrar el llamado triángulo estratégico, que como modelo de gestión reúne un aspecto sustantivo, es decir, políticas públicas que generan valor, un entorno autorizante, es decir, el proceso político de la toma de decisión, y el entorno operativo, es decir, la organización de los medios materiales y humanos que posibilite el avance de las acciones necesarias. Esta postura implica una reflexión sustantiva sobre lo que es valioso y eficaz, un diagnóstico de las expectativas políticas y un análisis detallado de lo que es viable operativamente. Moore plantea que los puntos de reflexionar y diagnosticar son propios de los cargos ejecutivos electivos, los integrantes de las plantas políticas
que ellos designan y las posiciones operativas superiores. Mientras que el tercero, el análisis, está vinculado a los mandos medios técnicos o a la burocracia en sentido estricto. Esta propuesta guarda correlación con la famosa taxonomía de Bloom, que es una clasificación de diferentes objetivos y habilidades que nació para los educadores, que luego se extendió a otros ámbitos, y establece que los educadores tienen esta clasificación como objetivos para el alumnado, son objetivos de aprendizaje, lo que significa que el aprendizaje en los niveles superiores debe de haber alcanzado ciertos conocimientos o habilidades previas a la de los niveles inferiores. En la diapositiva de la izquierda tienen la graficación del aspecto cognitivo mental en la propuesta original, y a la derecha tienen el marco revisado en el 2001, donde se reemplazaron sustantivos por verbos y se sustituyó la síntesis por la creación. O sea que la síntesis en sí misma es una creación y en consecuencia se presenta a la creación como la habilidad cognitiva más compleja o exigente. En este enfoque, entonces, la reflexión y el diagnóstico que realiza el funcionario electivo, junto con el diseño, la innovación, la simplificación, el desarrollo, la transformación, todas estas son acciones de nivel superior al análisis que realiza la burocracia, que se va a centrar en examinar, razonar, inferir, preguntar, motivar, poner a prueba. Por su parte, autores como Carl Ramión plantean que necesitamos hoy una administración ordenada con modelos que no compitan, sino que convivan de manera armónica. El modelo burocrático, basado en la disciplina, que aporta seguridad jurídica para fomentar el desarrollo económico y humano, y el modelo gerencial, que es de carácter empresarial, a los fines de prestar servicios públicos de manera flexible y personalizada. En su libro La Administración Pública del Futuro, Horizonte 2050, el autor afirma que en el seno del Estado convivirán una lógica de legitimidad política y una lógica de legitimidad meritocrática. Un sector político con mayor intercomunicación con la sociedad y dominio técnico de materias de interés público, y empleados públicos que van a tener una alta cualificación y dominio técnico seleccionados de manera meritocrática. Sin perjuicio de ello, el autor también afirma que la inteligencia artificial y la robótica van a permitir implantar un sistema burocrático sin burócratas. Sistema burocrático sin burócratas, en el entendimiento que los intereses de determinados empleados públicos y de mecanismos de autoprotección laboral son externalidades negativas, producto del elemento subjetivo, las personas y los grupos que ejercen función administrativa. En lo personal, no acuerdo con este planteo tan extremo y adhiero a posturas menos radicalizadas, como la que comparte Oscar Oblak en su libro El Estado en la Era Exponencial, donde referencia un estudio que se realizó en el año 2018, que se pregunta cómo serán los gobiernos en el año 2040. Y plantea, entre otras cuestiones, que la inteligencia artificial va a automatizar todo el trabajo rutinario y repetitivo de la administración pública en áreas operativas, lo que va a liberar a la burocracia del papelerío, que todavía insume enormes esfuerzos, y va a permitir a dedicarse a tareas de mayor calificación, es decir, de subir en esta taxonomía de Bloom. Luego habla del surgimiento de los gerentes de datos, que van a supervisar una fuerza laboral que va a ser virtual y va a estar compuesta por equipos que van a agregar datos en espacios digitales y los van a procesar casi simultáneamente a través de redes inalámbricas. Y por último, define al gobierno como una plataforma para la producción y entrega de una amplia variedad de actividades y servicios que va a permitir interactuar a los funcionarios públicos, la burocracia y los ciudadanos. Y algunas de estas plataformas vamos a ver hoy. En conclusión,
En esta exposición se entiende que la burocracia es imprescindible como una institución primordial para el funcionamiento del sistema democrático, la vigencia del Estado del Derecho, el resguardo de la seguridad jurídica y la prevención contra la arbitrariedad. También podemos hablar de la eficacia y eficiencia de la acción del gobierno y la sostenibilidad de los acuerdos políticos. Y la podemos definir, tomando a los autores que tienen en la diapositiva, como el conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento cuya finalidad es asegurar la continuidad, la coherencia y la relevancia de las políticas públicas por un lado, y prevenir la discrecionalidad del ejercicio del poder público por otro. Todo esto con la necesaria aclaración de que estos autores no son abogados, ni mucho menos administrativistas, y que la definición arbitrariedad tiene, que la definición de discrecionalidad, tiene un contenido negativo y está asimilada a la arbitrariedad y no como una modalidad del ejercicio de la función administrativa. Ahora bien, ¿cuál es la función de la burocracia en relación específica al control de la contratación administrativa? El Comité de Gobernanza Pública de OCDE, partiendo de la necesidad de transformar la contratación pública en un instrumento estratégico para la buena administración que todos conocemos, afirma en sus recomendaciones sobre contratación pública del año 2015 que se deben integrar estrategias de gestión de riesgos para la definición, detección y atenuación de estos a lo largo del ciclo de la contratación pública. Y va a definir el riesgo como la amenaza al óptimo funcionamiento del sistema de contratación pública. Es decir, los posibles errores en la ejecución de tareas administrativas, lo que llevaría a la emisión de actos administrativos viciados y conductas erróneas deliberadas, haciendo referencia aquí a la corrupción. Se va a delinear entonces la obligación de elaborar herramientas de gestión de riesgos para identificar y abordar amenazas, mejorar los conocimientos de los profesionales intervinientes y concientizar al personal que interviene en la contratación pública y otras partes interesadas acerca de las estrategias de gestión de riesgos. En el mismo sentido, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en una declaración del año 2021, afirma que se deben fortalecer tanto las capacidades institucionales de las agencias de contratación pública como los sistemas electrónicos de compra y contratación pública, el uso de datos abiertos y nuevas tecnologías que van a permitir la implementación efectiva de modalidades de contratación, el robustecimiento del registro de proveedores y la identificación y prevención de riesgos de ineficiencias y posibles actos de corrupción. Es decir, fortalecer las capacidades de la burocracia mediante el uso de tecnologías a los fines de poder gestionar los riesgos en materia de contratación pública. Y vamos a la pregunta. Entonces, ¿qué es una plataforma digital de contratación pública? Estos recursos se inscriben dentro de las denominadas contrataciones públicas digitales, es decir, el uso de los recursos de las TIC que tienen definidas en la diapositiva por parte de entidades públicas con el fin de adquirir bienes, servicios o contratar obras. Las plataformas digitales son básicamente páginas web que permiten que cualquier persona en cualquier momento y desde donde esté pueda acceder al sistema. Dentro del universo de páginas web nos encontramos con aquellas que tan solo brindan información, aquellas que interactúan con otros sistemas y aquellas que permiten transacciones. En la provincia de Córdoba contamos con 3 plataformas digitales específicas en la materia, las cuales funcionan todas vinculadas a la plataforma de servicios ciudadano digital CIVI, creada en el 2014, y a la de expediente electrónico,
cuya utilización en la provincia es obligatoria desde el año 2022. En compras públicas, en relación a compras públicas, esta plataforma permite realizar transacciones, es decir, que a través de esta página web se publicitan y se llevan a cabo los procedimientos de selección que finalizan con adjudicaciones de proveedores del gobierno local. Se vincula con el sistema de administración financiera y es utilizada por la ciudadanía en general como herramienta de acceso a la información pública y gobierno abierto. Es utilizada por los oferentes, en particular, al realizar sus ofertas a través del sistema, y también por la burocracia. ¿Por qué? Porque la burocracia tiene acceso 24 horas, los 7 días de la semana, a la documental que compone el expediente administrativo, puede delegar la recepción de ofertas en un sistema electrónico anónimo, evita solicitar a los oferentes documentación producida por el gobierno o que ya está en poder del sector público porque obra en base de datos digitales, e incluso la burocracia puede acceder a guías de armados de expedientes y pliegos, instructivos y formularios elaborados conjuntamente con el Tribunal de Cuentas, entre otros. Luego tenemos el SIGO, que es el Sistema Integral de Gestión de Obras, y el POP, que es el Portal de Obras Públicas. Estos son de uso exclusivo de la burocracia y los contratistas en materias de obra pública. SIGO en el Ministerio de Servicios Públicos y POP en el Ministerio de Obras Públicas y en la Subsecretaría de Vivienda dependiente del Ministerio de Hábitat y Economía Familiar. Ambos van a brindar información y van a interactuar con otros sistemas, como por ejemplo la Dirección de Estadísticas y Censos, que es relevante al momento de tramitar una redeterminación de precios. Pero mientras SIGO hoy funciona solo como una base de datos y para el cálculo de las redeterminaciones, POP implicó un relevamiento y simplificación de procedimientos administrativos relacionados con distintos momentos de la obra pública. Por ejemplo, tenemos el libro de obras digital, las redeterminaciones de precios, trabajos modificatorios adicionales, ampliaciones de plazos de obra, sustituciones de garantía, planes de trabajo y medición, certificaciones de obras. Por lo que las intervenciones de las áreas técnicas de la administración consultiva se encuentran prefijadas, es decir, que las remisiones entre oficinas técnicas son automáticas. ¿Sí? La remisión, los pasos son automáticos porque ya están prefijados. Se eliminó todo paso innecesario e incluso el sistema emite un modelo del acto a suscribir, sea este el dictamen, el acto administrativo o incluso un informe técnico. Es más, emite un modelo de certificado de obra. Asimismo, en el caso del POP, fue necesario construir toda una legalidad específica que nace con la resolución 20 del 2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones y la similar número 1 del mismo año de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, que dispusieron el uso del sistema informático y declararon que su implementación era acorde a los principios de modernización y simplificación de la por todos conocida Ley 10618, que modificó la Ley de Procedimientos Administrativos en la provincia. A partir del año 2022, POP convive con la plataforma de expediente electrónico, generándose en POP todos los actos de la administración consultiva para luego subirlos en el expediente electrónico, donde el dictamen jurídico y el acto administrativo se firman y se protocolizan de manera digital. ¿Sí? Tanto la firma como el protocolo son digitales. En conclusión, una burocracia que gestiona datos
revisa sus procesos y evita intermediarios en el acceso a la información al tenerla disponible en plataformas digitales, gestiona los riesgos a los que está expuesto todo procedimiento de contratación pública y aumenta sus capacidades. En este sentido, tomo una frase de Martelli, Cluselas y Martello, que plantearon que la tecnología no puede transformar por sí misma el gobierno, pero el gobierno no puede ser transformado sin la ayuda de la tecnología. Y finalizo recordando una frase que hablamos mucho cuando hicimos el libro con Ceci y el profesor Palazzo, de Bauman, donde a él lo consultan sobre el futuro. Y él plantea que él no se define ni como pesimista ni como optimista, sino como un hombre con esperanza. Y afirma a continuación: el pesimismo es pasividad, no hacer nada, porque no es posible cambiar nada. Pero yo no soy pasivo, escribo libros, pienso, soy apasionado. Mi papel es advertir a la gente de los peligros y hacer algo al respecto. Creo que no perder nunca la esperanza, ese debe ser nuestro deseo y nuestro compromiso para quienes trabajamos con el derecho administrativo y vinculados a la administración pública. Muchas gracias. Bueno, como es habitual en nuestras sesiones, luego de la felicitación a la expositora, queda abierto el diálogo para todas aquellas personas que desean hacer algún comentario, una consulta, una aclaración. Así que el que desee está autorizado. Doctor Copa. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, ha sido un gusto escucharla a Lorena. No sé si ya la han felicitado por sus nuevas funciones, por su concurso ganado como directora de legales del Ministerio de Obras Públicas. Y debo reconocer dos cosas. Cuando en su momento requerí colaboración de esa área, me encontré con un grupo de letrados ampliamente capacitados y totalmente generosos para ayudar a los que andábamos reformando estadios y construyendo cosas raras. Y por otro lado, reconocer que el expediente electrónico tiene algo muy bueno que permite luchar contra las prácticas administrativas que eran esta hoy está, mañana no está. Ahora lo que está escribido, ni siquiera escrito, no se puede tocar. Y eso da garantía para el administrado y para los fondos de la administración. Con lo cual, la exposición de Lorena es muy enriquecedora para revertir el concepto de burocracia como algo negativo, sino como algo positivo que, bien utilizado, permite eliminar esas prácticas institucionales que muchas veces han hecho daño al erario público y al administrado. Solamente eso. Gracias, Sergio. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo más comentarios. Si me permite un comentario, doctor Palazzo, simplemente pensé que había una persona que había levantado la mano antes de mí, pero bueno. Simplemente, bueno, obviamente felicitarla a Lorena por traer el tema propio de su conocimiento de ciencia de la administración al derecho administrativo. Creo que por ahí va la cosa, y simplemente un comentario. Me parece que el punto de partida que plantea Lorena tiene mucho asidero en las normativas de reingeniería del Estado en la provincia de Córdoba, que habla justamente de revisar los procesos, y también la modificación de la ley de procedimiento que se hizo, la 10.618, que señalabas vos allí, Lorena. Pero un tema más importante, me parece que hablando de burocracia, tecnología y administración de riesgos, me parece que se puede dar una vuelta más de tuerca al planteo y además del necesario que estamos dando, y creo que acá hay que tener presente lo siguiente. La regla que hay en materia de distribución de alias o riesgo es que todo apunta a que en la contratación pública el riesgo tiene que ser asumido por aquel que está en mejores condiciones de prevenirlo. Esa es la regla que rige en cualquier contratación, pública o privada. Y ahí viene la asignación de los riesgos en los contratos públicos.
el económico a quien puede prevenirlo, el geológico a quien puede prevenirlo y el político también. Creo que los algoritmos de la contratación pública tendrían que prever justamente mecanismos para que cuando se presenta una contratación pública, el algoritmo esté preparado para que el mismo algoritmo, el mismo diseño tecnológico, porque digitalizar no es introducir tecnología. La inteligencia artificial prevé muchas otras opciones que la tiene que capitalizar la contratación pública para que sea un algoritmo bien diseñado y puesto en conocimiento, ¿por qué no en los pliegos, como está diseñado, puedan establecer condiciones transparentes de distribución de esos riesgos. ¿Se entiende? Que forme parte de la contratación administrativa. Porque cuidado, es cierto que la digitalización es un avance, pero no elimina la corrupción. En todo caso, esta refina sus formas, sus procedimientos. ¿Se entiende? Entonces, creo que el planteo de la introducción de tecnología en la contratación pública tiene que prever también un alcance de cómo se van a prever esos algoritmos que hagan el mérito, por ejemplo, de cómo se va a evaluar las ofertas, los criterios, con un algoritmo preestablecido. Y esto sí también, ¿por qué no?, que los organismos consultivos provean elementos estadísticos y demás para diseñarlos de un mejor modo en algún acto general, insisto, previamente conocido. Tiene muchas aristas, Lorena, el tema, y creo que es la primera vez que escucho este planteo aplicado directamente en la contratación pública en nuestro medio. Así que felicitaciones, y era simplemente un comentario en esa misma línea. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. En realidad en Cava, por ejemplo, ya están aplicando blockchain y automatizaciones en smart contract, pero nosotros no, en Córdoba todavía es como estamos en la etapa previa. De ahí creo, a ver, para proyectarme a mí me encantaría, pero todavía se está como sentando las bases de lo que es una administración electrónica. Y creo que la burocracia también se está reformulando. Todo aquel que trabaja en la administración, el cambio al expediente electrónico fue un sismo, fue algo muy importante que implicó adquirir nuevas competencias para muchísimos empleados públicos. Entonces, una vez que esto esté asentado, creo que sí nos podemos ir ya a la automatización, que en realidad acá todavía no existe. Hay únicamente, por ejemplo, POP comparte un proyecto de dictamen o un proyecto de rezo que en realidad las mismas áreas han cargado previamente, pero no hay todavía automatización, al menos. Gracias, Lorena, felicitaciones. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones a la expositora. Simplemente recordar que, digamos, estamos en el marco de esto que se llama Derecho 4.0 y todas las cuestiones de la inteligencia artificial, de la automatización. El expediente electrónico también, el procedimiento electrónico también, el derecho procesal electrónico, que ya hay doctrina y fallos. Me gustaría recalcar la etapa de transición en que estamos y sobre todo lo que eso va a implicar para el derecho administrativo. Primero estamos en una etapa de transición entre códigos que están configurados para un expediente en formato papel, que regulan, por ejemplo, un domicilio procesal físico, con actuaciones, tanto en juicio como en procedimientos administrativos, que son digitales y que alguna vez va a haber que compatibilizar. Quizás el procedimiento administrativo en eso esté mucho más avanzado que el proceso administrativo. Y después lo otro tiene que ver con que creo que la formación de la voluntad administrativa va a adquirir matices, sobre todo en cuanto a las cuestiones más rutinarias o las cuestiones más, el mero trámite que le podríamos decir, que la automatización la automatización es todo un capítulo nuevo de la formación de la voluntad administrativa que nos plantea otras reglas, porque una cosa es formar voluntad administrativa electrónica y otra cosa es un acto automatizado en el cual principios como el control humano, la posibilidad de pedir un control humano sin fundamentación o de forma, valga la redundancia, automática,
son cosas que se están planteando, que están discutiéndose sobre todo en lo que es el seno de la Unión Europea, que está empezando a ver en el derecho cuál va a ser esos nuevos principios para estas voluntades automatizadas. Y lo que llama la atención es que el derecho administrativo es de los primeros que está ahí. Y recordar una cosa, antes de la inteligencia artificial y antes de Internet y de todo, ya el reglamento de procedimiento administrativo en lo nacional y la ley nuestra provincial, por lo que era la posibilidad de dictado de actos masivos, la posibilidad de uso de formularios para gestionar determinadas peticiones, nosotros teníamos una automatización en formato papel que nunca llegó a explotarse debidamente, pero que sirve como base para empezar a ver esto. O sea, a modo de cierre, creo que vamos a ver, sobre todo en lo que es el procedimiento administrativo y en el proceso administrativo también, pero va a ser más amplio dentro del derecho procesal, nuevas formas de generar la voluntad administrativa y el desafío de cómo se impugna o qué requisitos tiene que tener, por ejemplo, de fundamentación, una voluntad administrativa automatizada. Eso más o menos, digamos, como para poner un poco en contexto la excelente disertación de hoy día. Gracias, profe. Es más, en Córdoba ya existen actos automatizados. En el campo, por ejemplo, de la caja de jubilaciones, las certificaciones de servicios son actos automatizados, los larga directamente el sistema. Así que ya es una realidad la automatización en ciertas áreas, al menos en Córdoba. Y desde el año 2000, con la 8835, la 8836 y la posibilidad de certificar ISO, que se hizo mucho del 2000 a la fecha, ya hubo una estandarización de procedimientos y lo que usted denominó así esta automatización papel. Así que sí, estamos en camino. No, sí, totalmente. Ahora, lo que te digo es que va a haber, de la mano de la inteligencia artificial, la formación de voluntades administrativas mucho más sofisticadas. Yo voy a una que ya existió y se ha dejado. La autorización para comprar dólares de AFIP del 2013, me parece, si no me equivoco, era una voluntad administrativa autónoma, que incluso en el estudio alguna vez tuvimos que impugnar, porque en base a determinados parámetros te autorizaban o no te autorizaban la compra de dólares y por qué monto, lo cual llevaba a cuestiones, digamos, en las que el algoritmo estaba fuera de las necesidades reales que podía tener alguien de la compra de dólares, por ejemplo, para una operación en el exterior, ¿no? Entonces, voy más a que va a haber una formación de voluntad automática para autorizaciones o certificaciones que va a plantear toda un universo nuevo de elementos para considerar la legitimidad de esa voluntad y además creo que va a terminar de haber una vía recursiva especial para ese tipo de voluntades automatizadas o mediatizadas, depende de la perspectiva que adoptemos, ¿no? Sí, ahora hay, a espera de fallo en la Corte, hay unos fallos sobre los actos automatizados aduaneros, porque la plataforma de aduana es una plataforma como esta y sigue emitiendo actos de aprobación o rechazo de los permisos aduaneros. Ya hay fallos de Cámara y bueno, entiendo que había uno que va a ser elevado a la Corte, así que sí, seguramente ya vamos a tener alguna jurisprudencia al respecto. Bueno, si no tenemos otros expositores, le agradecemos nuevamente a Lorena con un fuerte aplauso su intervención y me parece que de acuerdo a las intervenciones, que agradezco mucho, este tema debería continuar. Debería continuar porque sin duda estamos en una transición, como bien ha dicho el doctor Carranza Torres, en una transición que es más que el paso del expediente de papel al expediente electrónico y
y los problemas que ya padecen del Tribunal de Cuentas, que no acepta el expediente electrónico y que hay un primitivismo, que imprimir los expedientes digitales, hacerle llegar el expediente en papel, luego reconvertirlo a la aprobación o a la observación del Tribunal de Cuentas en expediente digital nuevamente. En fin, es un panorama todavía en desarrollo, así que a mí me parece que es un tema supremamente interesante y me parece que el año que viene en las sesiones del instituto vamos a tener que programar más de una sesión o una jornada o un congresito para analizar este tema. Nosotros hemos tenido 2 años seguidos en la materia opcional y creo que hemos logrado ya más o menos generar por lo menos un conocimiento de cuáles los horizontes del problema, ¿no? Empezar a conocer lo que no se sabe, que es importante. La ignorática, como dicen. Nos enteremos de todo lo que no sabemos. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Lorena. Y la próxima sesión, ¿cuándo es, Lili? Doctor, el 28 de agosto y el expositor es el doctor Eduardo Ábalos y el tema es análisis del nuevo reglamento de investigaciones administrativas en el orden nacional. Perfecto, están todos invitados y espero que nos veamos. Muchas gracias a todos. Lili, después te quiero preguntar una cosa.